Muy bien, mis queridos, bienvenidos a un episodio más. Bueno, como sabéis, nuestro canal está pasando por una metamorfosis, donde estamos empleando, poniendo nuevos podcasts con nuevos presentadores diferentes. Y este podcast en especial tratará de un tema que a mí particularmente me encanta. Por eso escogí yo estar aquí dando la cara por ello. Y hablaremos sobre Jesús, sobre religión y todo lo relacionado con Dios, que a mí particularmente me encanta. O sea que si estás preparado, te invito a que te pongas cómodo y disfrute de un episodio más. Bueno, hoy tenemos la presencia, la invitación de Samuel Guerra. Es coordinador de la iniciativa europea. Y claro, antes de nada, yo quisiera hacer un agradecimiento especial al pastor Oscar, que pudo hacer el puente entre nosotros, entre nuestro canal y Samuel. Así que sin más, sin tardar más, sin dar muchas más vueltas al tema, Samuel, ¿te quieres presentar y hablar un poquito de lo tuyo, de lo que trata el tuyo? Primero, muchas gracias por recibirme. Es un placer estar aquí y poder hablar con tu audiencia y contigo. Yo coordino un ministerio cristiano evangelístico que se llama Iniciativa Europea y que tiene el profundo deseo de alcanzar a Europa, que en el pasado había sido un núcleo del cristianismo, enviando misioneros a las cuatro puntas del mundo, pero que a día de hoy está muerto a nivel espiritual. Apenas un 3% de la población europea, más de 700 millones de personas, no tienen una relación con Jesucristo y eso a nosotros nos duele. A día de hoy, a menudo pensamos que África o Asia son los objetivos para misiones, para los misioneros, pero a día de hoy Europa es el continente menos evangelizado del mundo. Es interesante que hayas dicho eso porque yo estuve esta semana buscando sobre el tema del porcentaje de cristianos que hay en España. Y yo Mm. estuve mirando en el Religión Digital, que fue dado, este dato salió el 14 de marzo de 2024, hace aproximadamente un año, un poco más. Y dice lo siguiente, que 58% de los españoles son católicos, 8,8% son islámicos, solamente un 3,6 son protestantes. Luego hay agnósticos que son 11,8% y ateos un 15,8%. ¿Cómo llegamos de la Europa, aquella tan guapa, donde hizo los monumentos que hoy marca todas las grandes ciudades que hay en las capitales europeas? ¿Cómo hemos pasado de aquello a esto, a tener un 15% de ateos y solamente un 3,6% de protestantes? ¿Cómo hemos pasado de un extremo al otro? Mm. Desde luego es una lucha espiritual. En Por supuesto. España siempre hemos enfrentado problemas muy fuertes. Ya en la época de la Reformación, con Lutero y Calvino y toda esta gente, en España fue tremendamente atacado el protestantismo y muchos líderes de la Reforma españoles tuvieron que huir. Casiodoro de Reina, el que tradujo la Biblia por primera vez, tuvo que escapar a Ginebra y muchos fueron quemados, ¿no? Hubo una persecución muy fuerte, el catolicismo se impuso de manera total, pero al fin y al cabo podemos ver que se acercan los últimos tiempos, ¿no? El Tú- Señor nos habló que vendrían tiempos donde las personas maldecirían a los padres, donde blasfemarían, buscarían como nunca antes el placer inmediato de la carne y se olvidarían de Dios. Entonces es ese olvidarse de Dios como fuente de vida y pensar que uno mismo puede ser su propio Dios, que es la mentira original ya de Satanás también. Claro, es verdad que en todo este tiempo, mm, a ver, intentaré explicarme bien para no complicar o liar con las palabras, pero
aquí hago una pregunta que provoca un poco. Mm. ¿Tú no crees que quizás nosotros como iglesias tengamos un poco parte de culpa en esto? Yo te pregunto por qué. Porque hemos dado tanta atención al legalismo y nos hemos olvidado un poco de la gracia. O Mm. sea, yo me acuerdo de pequeño, bueno, eso no en Europa, sino que en mi país, Brasil. Pero tengo entendido que por aquí pasó algo muy semejante, muy parecido, que de pequeño, por ejemplo, jugar al fútbol era pecado, ver Wow. televisión era pecado. O sea, hacer cosas que hoy nosotros como cristianos entendemos que la gracia cubre pecados que no son pecados, por decir de Mm. alguna manera. ¿Tú no crees que el legalismo en este tiempo quizás haya influenciado para afastar el creador de la criatura? Desde luego, hay muchas O mejor, heridas. la criatura del creador. Mm. Hay muchas heridas con el sistema eclesial, con la iglesia, con el legalismo. Em, Jesús dijo, sabrán que sois mis discípulos por el amor que os tenéis los unos por los otros. Si hay una falta de amor, realmente representamos a Cristo. Es abrir una puerta a, a mandamientos que ya no nacen de ese amor, de esa rendición por la bondad de Dios, sino a una religión, realmente. Y Jesús no vino a crear una religión, vino a restituirnos a una relación con el Padre, ¿verdad? Exacto. Vino a hacer el puente entre la criatura y el creador. Y es increíble, cuando leemos la Biblia, es que está claro, sobre todo en los evangelios, donde nos enseña un poco sobre la vida de Jesús, Mm. nos enseña que Jesús fue muy severo con el hombre rico, pero fue muy tierno con la mujer que le pillaron en adulterio. Mm. También fue paciente con los discípulos, fue irónico con los escribas, fue piadoso con el ladrón que estaba a su lado en la cruz y fue muy amable con los niños. O sea, si empezamos a leer la Biblia y coger la vida de Jesús como ejemplo, vemos que de todas las maneras Él intentó ser lo más amable y bueno posible con los que hoy tachamos como pecadores Mm. o como malos, ¿verdad? ¿O me equivoco en este pensamiento? Sí, Jesús fue duro con quien tenía que ¿Con ser quién duro tenía y que ser? y mostró el corazón de Dios. Él es la imagen misma, el resplandor de la gloria de Dios, ¿no? Podemos entender el corazón de Dios mirando a Cristo. Y muchos piensan, ¿no?, que Dios es un Dios injusto, un Dios malvado. Le culpan de cosas que Dios no tiene nada que ver. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos especialmente cuando miramos a Jesús y vemos eso, un corazón compasivo como ninguno otro, el perdón, el amor, que no son palabras, sino, él decía, no hay mayor amor que dar tu vida por uno mismo. Y él dio su vida de una manera brutal. Y él fue desconectado de su divinidad y recibió toda nuestra porquería, todo nuestro pecado. Y ese debe ser nuestro ejemplo, ¿no? De bajarnos. Un cristiano no puede ser este don Altivo, perfecto, ¿no? claro. Tenemos que ser, somos personas Claro. normales. Cristo fue un hombre normal, lleno de Dios. Es increíble, me encanta ver el amor y la pasión que pones Mm. cuando hablas. Y entrando, yo quisiera entrar un poquito más en el tema esto de iniciativa europea. Cuéntanos un poco, Samuel, ¿cuál es la labor que hace la iniciativa europea, sobre todo en tierras catalanas? Mm. Iniciativa Europea Y es... claro, sobre todo también explícanos un poco más profundo qué es, de qué se trata, cuál Ujú. es la labor que hace en todo el Estado español, pero en especial en tierras catalanas, que tengo un cariño especial por este país. Amén, amén. Bueno, Iniciativa Europea nació en diciembre del 2006 a través de un matrimonio estadounidense, Jeff y Barbara Sirio,
y ellos habían ido en viajes pastorales a diferentes partes del mundo cuidando de parejas y familias misioneras, ¿no? Y eso les trajo a Europa y pudieron ver cuán grande era la necesidad espiritual aquí. Así que en los años 90 se mudaron toda la familia a Budapest, Hungría. Allí dirigieron una escuela bíblica. Wow, esto, perdón hacer aquí un paréntesis, pero eso me acuerda mucho cuando pasaba Jesús. Oye, Pedro, quítate de la barca y sígueme. Y sin pensar dos veces, le siguió. O sea, la historia esa me recuerda mucho. Perdón, hice un paréntesis Sí, porque fue lo que me vino a la cabeza así de manera automática. no, sacrificaron mucho. Mover a tu familia de 5 con niños Me imagino. pequeños, un idioma totalmente diferente. El húngaro es, dicen, el tercer idioma más difícil del mundo. Wow. Imagínate. Y lo hicieron por ese amor a los europeos y sobre todo a Jesús, ¿no? Pero el Señor les expandió también su visión de no solo mirar a ese ministerio en Budapest, Hungría, pero intentar alcanzar toda Europa con el Evangelio, ¿Y ¿no? cómo pasó de Hungría a los demás países? Ujú. Pues finalmente ellos comenzaron una base en Berlín, tuvieron que dejar Budapest por algunos motivos, empezaron en Berlín y con los años el Señor ha ido trayendo personas. También la visión de Iniciativa Europea es construir puentes que puedan traer bendición espiritual desde los Estados Unidos a Europa. Entonces, participamos con iglesias, escuelas bíblicas de Estados Unidos y ellos traen equipos en periodos de corta duración, 10 días. La misión más larga que tenemos son de 40 días. ¿Y de qué se tratan las misiones estas? Ujú. Es de predicar el Evangelio. ¿Y cómo? ¿De qué manera lleva? O sea, ¿cuál es la estrategia que usáis para predicar el evangelio, para llevar la palabra, para traer la información, para traer el cristianismo a las calles? Ujú. O sea, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso, la estrategia que se usa para esto? Pues aquí en Europa Occidental y en la mayor parte de Europa, em, intentamos contextualizarnos con esta cultura, ¿no? Los europeos aman el arte, aman la fiesta. Aquí en España, Sobre todo los mediterráneos, ¿no? claro, aquí en España amamos estar en las plazas, en las calles. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a una plaza, a una calle donde haya un gran afluente de personas y empezamos a bailar. Y invitamos a la gente a unirse a bailar con nosotros. Y después de un par de bailes, hacemos un teatro de Jesús, un teatro mímico. Y ya muchas veces ves personas quebrantarse, empezar a llorar porque se sienten identificados con lo que ven, ¿no? Hacemos teatros que muestran la necesidad humana por Jesús y las dificultades que enfrentamos sin Él. Y una vez acaban esos teatros, nos lanzamos de dos en dos a hablar con las personas y les decimos, ¿qué te pareció ese teatro? ¿De qué crees que habla? Y es una forma muy sencilla y muy natural de introducir el Evangelio y mostrar, como decías tú antes, que el Evangelio no es algo religioso, que el Evangelio no es algo legalista, que hay vida, que hay gozo en el Evangelio. Y es una forma también muy divertida de hacerlo y hemos visto tremendos frutos por toda Europa, en España y aquí en Barcelona, que ya hemos estado predicando varias veces. Samuel, yo aquí me gusta sacar el Mitchell que le gusta pinchar. Mm, Y yo quisiera poner un tema en la mesa que quizás sea un poco delicado, pero que entra, tiene todo que ver con lo que estás contando. Yo de vez en cuando me hago la siguiente pregunta, que es muy parecida a la primera que hice, pero con algunas diferencias. ¿Tú no crees que nosotros como iglesias quizás nos hemos equivocado intentando traer las personas a Dios a través de los milagros y no por Dios? No mm, sé si me explico. O sea, es cierto que Dios hace milagros, es cierto que Dios cambia vida, es cierto que Dios sana a un paralítico, que Dios restaura una familia. Todo eso creemos en esto porque mm, creemos en un Dios vivo que hace
con que nuestra vida cambie. Pero lo primero que ponemos es esto, a las personas, Mm. y no ponemos a Dios. ¿Tú crees que quizás nos hemos equivocado un poco en presentar a Dios? O sea, Mm. presentar un Dios como si fuera un genio de la lámpara. ¿Me Mm. entiendes? Ya. Un Dios que te da, que solamente que tú tienes que llegar a Él para pedir. ¿Tú crees que en este sentido nos hemos equivocado? Mm. Porque claro, llega un momento, esto me lo pienso yo de vez en cuando, porque llega un momento en que ofrecemos un Dios que te sana, un Dios que restaura familia, un Dios que restaura personas de varias formas diferentes, pero nos olvidamos de ofrecer el Jesús que murió en la cruz. Mm. Y al final del cabo da la impresión que estamos ofreciendo un genio de la lámpara. Ya. Y las personas acaban viniendo por milagros y no por su sacrificio. Mm. No sé si me he explicado. Sí, en Primera de Pedro 3 habla de cómo Jesucristo para los que se pierden es una roca de tropiezo, pero para nosotros es precioso. Realmente el Evangelio es una persona, es Jesús, ¿no? A eso voy. Claro, el Claro. Evangelio es por Él, para Él y por medio de Él, y no por nosotros. Mm. Y tiene que nacer de Él, bien, de ese amor a Él. Tenemos que tener una revelación de su amor. La Biblia dice, Romanos 5:8, cuando aún éramos enemigos de Dios, Él nos amó de manera que entregó a su Hijo por nosotros. No sé si eres padre, Mitchell, No, todavía no. todavía no, pero no creo que si fueses padre entregases a tu hijo por, para que diese la vida por tu enemigo. La mentalidad humana no puede entender el amor Claro, ¿verdad? claro, Es casi imposible. es un amor totalmente sacrificial, un amor que se baja del trono celestial para lavarnos los pies. Y eso es impresionante. Entonces, em, claro, lo principal es predicar a Cristo y Cristo crucificado. Pablo dijo, yo no he venido con sabiduría de palabras, me he propuesto no saber nada excepto Cristo y Cristo crucificado. Podemos hablar de muchas cosas, pero no estamos llamados a vender el Evangelio, no estamos llamados a salvar a nadie, estamos llamados a predicar el Evangelio. Que Cristo, por su amor, vino, murió por nosotros, resucitó, y si tú crees en tu corazón y te arrepientes de tu pecado, puedes recibir salvación en su nombre. Wow, genial. Y entrando en este mismo tema, yo me pregunto, ¿cuáles son las barreras que se encuentran muy a menudo en llevar el Evangelio en Europa? En Mm. especial, hablaremos bastante más sobre el tema de relacionado a España o Cataluña. ¿Cuál es Sí. la principal barrera que se encuentra a la hora de llevar las buenas nuevas, el nombre de Jesús? Fíjate, Michel, la gente piensa que predicar el Evangelio es difícil, predicar el Evangelio en las calles no funciona, que va a haber rechazo, y tal vez eso pudiese ser cierto en un pasado, pero a día de hoy no es así. A día de hoy yo veo una España que está hambrienta espiritualmente. Yo hablo con muchos jóvenes todas las semanas, estamos en las calles predicando el Evangelio y ellos nunca han escuchado de un Dios vivo. Han oído de religión, pero nunca de un Dios vivo que actúa en tu vida. Y ellos buscan por algo que llene el vacío en sus corazones. Todos tienen un vacío en el corazón. Intentaron la fiesta, no funciona. Intentan con relaciones, con sexo, no funciona. Intentan con éxito, popularidad y no funciona. Y nadie quiere admitirlo, pero todos tienen ese vacío. Y cuando ven a alguien que ha conocido a Cristo y que le ha llenado ese vacío, muchas veces se quedan boquiabiertos, nace un deseo en su corazón. Decíamos, eh, hemos hecho mal, hemos planteado mal el evangelismo. La Biblia dice en Romanos 10, ¿cómo creerán
si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si nadie es enviado? Hay una necesidad tremenda para movilizarnos y si no vemos más resultados es porque no estamos predicando el Evangelio. Si estuviésemos en la calle, y yo creo firmemente que este 3%, algunos dicen 2%, 3% de creyentes que hay en España se va a multiplicar por muchísimo, pero no cuando venga un gran evangelista de renombre, sino cuando las iglesias españolas se conciencien, tenemos que predicar el evangelio y empiecen a hablarle a sus vecinos, empiecen a hablarle a sus compañeros de clase y vean que están hambrientos y que la gente recibe y agradece. Y sí, hay algunos que rechazan, pero también dijo Jesús, el siervo no es mayor que su maestro. Si a mí me rechazaron, a vosotros también. Y bendito eres que te rechazan, porque tu recompensa está en el cielo. Claro, es verdad que quizás muchas de las personas, la única Biblia que van a leer es la vida de uno mismo. Difícilmente encontrarás en tu trabajo, en tu colegio, en el círculo de amistad que tienes, una persona que vaya a leer la Biblia. En cambio, tú serás la única Biblia que esta persona va a leer, que es la realidad que vives. Sus hechos o sus palabras ahí cuentan lo que la persona ve, el testimonio. Claro. Y teniendo esto en cuenta, yo me pregunto, eh, en este proceso de conversión que pasamos de no creyente al ser cristiano, es una caminada larga y muy difícil, que muchas veces tarda años para la transformación esta. No es cuando levanta las manos y dice, ok, yo acepto a Jesús como Salvador, has empezado a partir de ahí un proceso que muchas veces tarda años para concretizar. Eso yo hablo porque a mí me pasó personalmente. Entonces, en medio del proceso es donde los de afuera empiezan a ver el cambio que hay, la transformación que hay en el camino que va del punto A al punto B. Y ahí es donde las personas verán a través de tu testimonio el cambio y donde se transformarán las vidas desde adentro hacia afuera, que es lo que muchas veces queremos hacer al revés, transformar de afuera hacia adentro. Yeah. Eso es crucial, ¿no? Si tú no has sido transformado primeramente por Jesús y por el Evangelio, ¿qué vas a dar? Vas a dar religión. Pero cuando tú experimentas al Espíritu Santo, cuando eres libre de las cadenas de Satanás, del pecado, cuando hay libertad en tu corazón, entonces ahí dad de gracia lo que recibiste de gracia, ¿no? Samuel, y aquí se me viene otra pregunta. Una vez que hacéis vuestros evangelismos en la calle, ¿cuál es el proceso de una persona, por ejemplo, que acepta a Dios en este momento? ¿Tenéis algún centro donde llevar a esta persona, indicar algún sitio donde llevarla para que pueda seguir el proceso la caminada de aceptar hasta transformarse en una nueva criatura que yo particularmente creo que es un proceso, es una lucha. Bíblicamente vemos eso muchas veces. Por decir así, para intentar hacer algunos paralelos. A Josué, Dios le hizo dar 7 vueltas a las murallas. A Moisés, Dios le dio 40 años de caminada en el desierto. Al David, Dios le dio una arpa. Al Pablo, Dios le dio un bolígrafo que hizo 60% del Nuevo Testamento o algo así. Luchó con Jacob, en fin, discutió con Job. En fin, es todo un proceso que todos como cristianos tenemos que pasar. Y cuando estáis vosotros la coordinación iniciativa europea esa, después de hacer el llamamiento, después de llevar la palabra y la persona aceptar, ¿cómo sigue el proceso de la persona esta que ha aceptado a Jesús? ¿Cómo funciona el tema este? Me ha venido la duda. Es Sí, una porque gran pregunta, desde luego,
Porque no queremos hacer convertidos, queremos hacer discípulos. Wow, ¿Verdad? eso es lindo porque eso es Biblia en la vena, tío. Claro. Y entendemos también que no podemos hacerlo todo. Dios creó un cuerpo, la iglesia, y todos somos diferentes partes y tenemos diferentes eh, llamados en nuestra vida. Nosotros tenemos el llamado de evangelizar, impartir evangelismo, ayudar a la iglesia a evangelizar, pero reconocemos una necesidad fundamental en la iglesia local. Y es por eso que participamos con iglesias locales, como la iglesia del Wow. pastor Oscar, para colaborar juntos, predicar el evangelio juntos y que después esas personas puedan estar conectadas inmediatamente con esos creyentes locales, esas comunidades locales y que ellos puedan continuar el seguimiento y el discipulado. Vale, déjame ver si me he enterado. O sea, tenéis un organismo europeo, Ujú. por decir de alguna manera, para que podamos entender, que se responsabiliza de ir en cada país, en cada plaza, en cada esquina, a hablar de Jesús. Pero a partir de ahí también tenéis ramificaciones de iglesias locales. Claro, participamos con iglesias locales que sabemos son iglesias sanas. Entonces yo aquí estoy en Barcelona para conocer y hacer conexiones con pastores de iglesias para que cuando traigamos a nuestros equipos, que vamos a tener aquí en Barcelona en junio y julio 3 equipos evangelísticos, cuando los traigamos, estemos evangelizando, que podamos estar junto a la iglesia local, ¿no? Vale, bueno, ya que estamos, si quieres dejar el Instagram de Iniciativa Europea, puedes hablar, hacer un pequeño marketing del esto, porque es impresionante. La verdad es que y mira que nunca había escuchado sobre esto. Y me ha dejado impresionado. O sea, si quieres hablar un poquito más del Instagram y esto, por favor, Sí, quédate a gusto. desde luego, nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Es en inglés, European Initiative, European _Initiative. En Instagram, European Initiative, el mismo nombre en Facebook. Y también tenemos YouTube, ahí podéis ver misiones que hacemos a Rumanía, que hacemos por toda Europa y que incluso alguno de vosotros puede unirse. Tenemos misiones que personas de todo el mundo se presentan y si son aceptados se unen a un equipo internacional apasionado por Jesús y que va a ir a diferentes naciones a predicar el Evangelio por 10, 20, 40 días. Así que son grandes oportunidades y podéis enteraros de eso en nuestra página web, europeaninitiative.com, en el YouTube, en el Instagram, en el Facebook, porque la cosecha está lista, los campos están blancos, pero hace falta obreros. El Señor nos dijo, llamad, orad, pedid al Señor para que mande obreros a la mies. Y como Isaías tenemos que decir, heme aquí, Señor, Wow, qué envíame a mí, interesante. ¿no? Samuel, ya partiendo para el final, no quiero tomar mucho más tiempo. Tengo entendido que tenéis ahí varias cosas que hacer. Partiendo para el final, en nuestro programa nos gusta siempre dejar un tiempo extra para que el invitado pueda mirar directamente a la cámara y dejar una palabra de fe, una Mm, palabra de incentivo, una palabra que traiga una esperanza a los que nos están oyendo. mm. O sea que tómate el tiempo que quieras y este momento es tuyo con el telespectador. O sea que mírate a la cámara y tómate este tiempo para traer una palabra que creas tú que Dios haya puesto en tu corazón. Quédate a gusto, por favor. Gracias, Mitchell. Bueno, primero de todo, yo quiero decir que si tú hoy escuchas este podcast y no tienes una relación con el Señor Jesucristo, y cuando hablábamos de ese vacío en el corazón, asentías con la cabeza, que hoy tú puedas hablar con el Señor, Él está contigo donde estás, y puedas pedirle que entre en tu vida. La Biblia dice que todo el que viene a sus pies, todo el que clama su nombre y se arrepiente de su pecado, que Dios no nos está llamando a ser perfectos, pero nos está llamando a seguirle en una relación. Si tú tienes
este deseo donde has probado la vida y ya no sabes y no hay nada que satisface. Yo te quiero invitar a hablarle a Jesús y a ir a los evangelios y ver cómo Jesús era con esa mujer samaritana, como hablábamos con Víctor. Y si eres un cristiano y tal vez nunca hayas evangelizado o es algo que se quedó en tu pasado, yo quiero animarte. El evangelismo, compartir tu fe, no es solamente para aquellos que tienen un llamado especial como un evangelista, sino para todo aquel que ha sido transformado por Jesús. Y puedes animarte, no es difícil, los campos están blancos. Jesús quiere utilizarte. Y si das un paso de fe y comienzas a hablar a las personas a tu alrededor, vas a ver milagros, porque nuestro Dios es un Dios de milagros, es un Dios que ha hecho lo imposible para hacer posible esta salvación. Y bueno, gracias Mitchell por este tiempo. ¿Qué va, Samuel? Yo que te lo agradezco a ti por haber tomado un poco de tu tiempo y regalarnos. Ha sido un momento increíble, especial, y una vez más quiero agradecer al pastor Oscar de la iglesia. ¿Cómo se llama, pastor? ¿Cómo se llama la iglesia, pastor? CFC. ¿Cómo? CFC Barcelona. Una iglesia con la que estamos participando. Una pregunta también. aparte de la iglesia esa, ¿tenéis alguna otra? Sí, bueno, hemos hecho conexiones con diferentes iglesias en Barberà del Vallès, con la iglesia de Buenas Noticias, también Puertas Abiertas en Sabadell, con Praise Chapel aquí en Barcelona, varias. Esta tarde, después del podcast, vamos a ir a Girona a también conectar con unos pastores allí. Vamos a llevar al equipo también a evangelizar en Girona. Así que si alguien está en Girona, que se anime también a venir en Barcelona a estos evangelismos. Sería la bomba. Genial. Pues, Samuel Guerra, ¿eres pastor o...? No, estoy de coordinador. De Iniciativa Europea. Bueno, Samuel, muchísimas gracias por este momento. Ha sido un corto espacio de tiempo con mucha calidad de información. Me parece que me ha impresionado, me ha impresionado muchísimo de muchas maneras diferentes. Te lo agradezco por este tiempo. Gracias. Ha sido un placer y un gusto tenerte aquí y espero que cuando vuelvas no te olvides de nosotros y podemos sentar aquí otra vez y hablar un poco más sobre el tema de manera más profunda y si posible con más tiempo. Sería un verdadero placer. Gracias, Mitchell. Gracias a ti, Samuel. Gracias al pastor Oscar. Y Gracias. señoras y señores, nos quedamos hasta el próximo episodio de Sobai Podcast. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. Hasta luego.